Hola alumnos, soy la licenciada Melissa Velarde y vamos a continuar con el tema de elementos contractuales. Esta vez vamos a ver los elementos de validez del contrato. Recordando, el contrato tiene dos tipos de elementos. Unos son los elementos de existencia y los otros son los elementos de validez. Los elementos de existencia son el consentimiento, el objeto y, en algunos casos, la solemnidad. Cuando falta alguno de los elementos de existencia, el contrato es inexistente y no surte ningún tipo de efectos para el derecho. En cambio, los elementos de validez son aquellos que cuando faltan provocan una nulidad que puede ser absoluta o relativa. Cuando falta alguno de los elementos de validez, el contrato sí existe y puede surtir provisionalmente efectos, pero posteriormente, por la nulidad, cuando es demandada, deja de surtir definitivamente estos efectos en muchos de los casos. Vamos a ver cuáles son los elementos de validez del contrato. El primero es la licitud en el objeto, motivo o fin, el cumplimiento de la forma legal, la capacidad de las partes y la ausencia de vicios de la voluntad. Estos cuatro elementos conforman los elementos de validez de un contrato y vamos a verlos más a detalle. El primero que vamos a ver es la licitud en el objeto, motivo o fin del contrato. Vemos que lo lícito o lo ilícito, es aquello que es contrario a las normas de derecho o a las buenas costumbres. Aquí hay que hacer una diferencia hablando de lo que es como tal el objeto como elemento de existencia y la licitud en el objeto y motivo o fin como elemento de validez. El objeto como elemento de existencia dice que puede ser el objeto directo, indirecto o la cosa que se hace, como vimos en la anterior clase. Nos dice que el objeto del contrato debe de ser físicamente posible y lícitamente posible. Quiere decir que es físicamente imposible cuando la naturaleza no permite que se pueda llevar este contrato. Por ejemplo, decíamos, yo no te puedo vender el sol o no te puedo vender alguna sirena o algún elemento que no existe en la naturaleza. Por otro lado, decíamos que es jurídicamente imposible cuando hay una norma jurídica que no lo permite. Por ejemplo, las cosas que están fuera del comercio, como decíamos el obelisco o la presidencia, o cuando una norma determinantemente no permite que se pueda contratar sobre esto. Por ejemplo, el Código Civil para el Estado de Hidalgo nos dice que no se puede hacer un contrato en el que tú renuncies a la nulidad de un futuro contrato que vas a hacer. Entonces así tú hagas un contrato donde dices o yo establezca yo, Melissa Alejandra Velarde Bretón, por mi propio derecho renuncio a toda acción de nulidad del contrato que voy a celebrar con fulanito de tal. Bueno, pues ese contrato va a ser inexistente. ¿Por qué? Porque jurídicamente es imposible que se pueda llevar a cabo. Pero cuando hablamos de la licitud en el objeto, motivo o fin determinante como un elemento de validez, estamos estableciendo que el contrato ya es existente. Es decir, que jurídicamente y físicamente sí pudieron ser posibles porque sí existen en la naturaleza y no hay una ley que no permita que este acto pueda contratarse. Pero si bien ya existe, el objeto sobre el que se está versando este contrato es ilícito porque es contrario a alguna norma. En este caso les voy a poner un ejemplo. Yo hago un contrato de servicios profesionales a una persona que se dedica o es un matón profesional para que asesine a mi vecina porque ya no la soporto. En este caso, la ley me permite hacer un contrato de servicios profesionales. Me permite contratar a personas que por su arte, su oficio o su profesión puedan darme cierto servicio. Igualmente, es físicamente posible. ¿Por qué? Porque una persona es completamente capaz de matar a otra. Naturalmente se puede hacer, pero está viciado de nulidad. ¿Por qué? Porque la licitud en mi objeto, motivo o fin determinante del contrato es ilícito. ¿Por qué?
porque si bien yo tengo el derecho de contratar a un profesional para que me desarrolle un servicio, matar a una persona es un acto ilícito, por lo cual pues obviamente va a ser nulo mi contrato. Si bien está desarrollado perfectamente, tiene consentimiento, que recordemos es el acuerdo de voluntades, quiere decir que el matón y yo pues dimos nuestra voluntad y nuestro consentimiento para elaborarlo. Tiene un objeto, que es el que él vaya y me otorgue sus servicios para matar a mi vecina, que es posiblemente, jurídicamente posible y naturalmente posible. Y pues, como recordemos, pues no, la solemnidad solamente se da en ciertos actos jurídicos, pues mi contrato es existente, pero mi motivo por el cual lo estoy haciendo o estoy contratando a este profesional no es lícito. Obviamente, este contrato va a tener una nulidad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que obviamente no va a surtir efectos porque este matón no me puede a mí demandar para que yo le pague su servicio una vez que haya matado a mi vecina, o yo no lo puedo demandar por cumplimiento de contrato porque no la ha querido matar, aunque yo ya le di un adelanto. Cuando el juez determine que es una nulidad absoluta, jamás va a poder surtir efectos. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de nuestro ámbito de derecho no hay ninguna justificación o no hay ningún derecho para que yo pueda contratar a alguien para quitarle la vida a una persona. Ahora veremos el siguiente y nos dice que es la forma. La forma legal es la manera en la que nosotros exteriorizamos la voluntad. Y la forma va a ser un requisito de validez dentro de los contratos, pero únicamente dentro de ciertos tipos de contratos. Aquí tenemos una división en cómo, dependiendo del contrato, podemos exteriorizar nuestra voluntad. Y el primero nos habla de contratos consensuales. Estos contratos son aquellos en los que la ley no les establece cierto tipo de requisitos para exteriorizar la voluntad o cierta forma. Y solamente basta con el consentimiento de las partes para que estos puedan surtir efectos. No hay necesidad de que estén por escrito o tengan cierta forma. ¿Por qué? Bueno, porque durante nuestra vida hacemos muchísimos actos de comercio, hacemos muchísimos contratos que si requirieran de una forma legal, pues harían que los trámites y papeleos sean sumamente pesados. Tú haces contratos consensuales todos los días, cuando te subes a un autobús, cuando compras en una tienda de abarrotes, cuando compras en una cafetería, cuando te subes a un taxi, cuando vas con un bolero y pides su servicio para que limpie tus zapatos, cuando vas a una tienda departamental y compras algo y hay una persona que te está metiendo lo que compras en una bolsita, etc. Todos los días tenemos estos contratos consensuales, no es necesaria ningún tipo de forma, entonces aunque estos contratos no estén por escrito y realmente solamente hayan sido de palabra, pues son completamente válidos, no aplica a esta situación. El segundo que vemos son los contratos formales. Y bueno, esos contratos son aquellos que la ley sí ha especificado que deben exteriorizar su voluntad de cierta forma. Por ejemplo, cuando hacemos una compraventa que ya es de cierta cantidad de dinero o es de un inmueble, que si bien es existente con el simple hecho de que hay un acuerdo de voluntades, hay un objeto y a lo mejor por escrito se firmó y ahí establece que hay un acuerdo, bueno, pues realmente se tiene que hacer ante un notario público y se tiene que registrar en el registro público de la propiedad y del comercio. Si no se establece esta forma legal, pues dice que está viciado de una nulidad. En este aspecto, ¿qué procede? Bueno, en primer lugar, este contrato va a surtir sus efectos provisionalmente. ¿Hasta que qué? Bueno, hasta que las partes demanden la nulidad. En este caso sería una nulidad relativa. ¿Qué quiere decir? Que si bien el acto no va a dar efectos o se van a suspender cuando se declare la nulidad, debido a que no tiene la forma legal que la ley establece, este acto se puede convalidar. ¿A qué se refiere? Bueno,
si yo hice un contrato de compraventa de un bien inmueble y únicamente lo hice en mi libretita, constan los nombres, el objeto, la firma y realmente se ve claramente la voluntad de las partes. Y a mí ya me dieron el bien inmueble, pero de repente me entero que mi contrato está viciado a una nulidad relativa porque no tiene la forma que la ley ha establecido. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues yo voy a demandar la acción pro forma. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que yo voy a demandar a la persona que me vendió el inmueble. ¿Para qué? Para que me otorgue su firma para darle una forma legal. Esto quiere decir que, bueno, yo voy a establecer ante el juez que realmente pues aquí consta que ambas partes teníamos la voluntad de celebrar este contrato, de que me entregara la casa, pero quizás por desconocimiento o por falta de dinero o alguna otra circunstancia, no lo hicimos con la forma legal que establece la ley. Entonces, le demando a esta persona para que pueda presentarse y para que podamos ir ante un notario y ante el registro público para darle forma a mi contrato de compraventa. Una vez que se le haya dado forma, como era una nulidad relativa y se ha convalidado, bueno, pues mi contrato vuelve a ser completamente válido y a surtir todos sus efectos. Y ahora sí es de mi propiedad sin ningún tipo de invalidez. Y el tercer tipo de contrato decimos de los contratos reales. Este tipo de contratos, su característica principal es que además de la exteriorización de la voluntad, se necesita la entrega de la cosa para que puedan surtir efectos. El ejemplo pues, general es el contrato de prenda. El contrato de prenda es un contrato accesorio y de garantía, que realmente cuando tú haces un contrato o un préstamo, pues para garantizar el pago haces un contrato de prenda en el cual tú tienes o le pides a la persona una garantía, un bien mueble, y lo vas a tener en tu posesión hasta que esta persona te paga. Y en caso de que no te pague, bueno, pues ahora sí te quedas con ese bien mueble como garantía por lo que no se te pagó. El contrato de prenda no puede existir si la persona no se le entrega el objeto, aunque esté celebrado por escrito. Entonces, obviamente, pues va a tener una nulidad relativa. Obviamente también se puede convalidar. ¿Cómo? Bueno, pues yo ya tengo mi contrato de prenda donde está celebrado, pero pues yo exijo que se me entregue el objeto. ¿Para qué? Para que en caso de que no se me pague, pues se pueda llevar o efectuar la garantía. La formalidad, la nulidad relativa por falta de forma, la puede demandar cualquiera de ambas partes. Y obviamente pues la parte afectada es la que puede demandar la acción pro forma para que pues se pueda convalidar su acto y este pueda volver a ser válido. El siguiente elemento de validez nos habla de la capacidad de las partes y bueno, pues en primer término todas las personas tienen la capacidad para poder contratar en su nombre. Decimos que hay una capacidad de goce y de ejercicio, es decir, todas las personas podemos ser sujetos de derecho. Pero en la cuestión de ejercicio, solamente aquellos que tenemos una capacidad legal podemos ser sujetos a obligaciones y ejercer nuestros derechos. Las personas que no tienen una capacidad legal, esto quiere decir los menores de edad o las personas que tienen alguna incapacidad, pueden ejercer su capacidad de ejercicio por medio de un representante legal. ¿Cuándo va a venir la nulidad o el vicio de consentimiento o el vicio en la voluntad? Bueno, pues cuando no hay una capacidad legal, cuando un menor de edad contrata, un menor de 18 años, cuando un enfermo mental o una persona incapaz contrata, o cuando alguien que legalmente no tiene una representación contrata a nombre de otro. En este caso también hablamos de una nulidad relativa. ¿Por qué? Bueno, porque si bien una persona que es incapaz ha contratado y tiene esta nulidad, si lo convalida con un representante legal que está autorizado por la ley, el acto pues puede volver a surtir sus efectos y convalidarse sin ningún problema. Cuando hablamos de un menor de edad o de un incapaz,
El único que puede demandar la nulidad por esta falta de capacidad es precisamente el representante del incapaz, que sería del menor de edad o de la persona que no está bien de sus facultades mentales, etc. La otra persona, es decir, con la que contrató el incapaz o el menor de edad, no puede demandar esta nulidad relativa. ¿Por qué? Bueno, porque realmente el que estaba en un estado de indefensión era precisamente el incapaz, no la otra persona. Luego entonces, si es solamente el derecho del incapaz el demandar la nulidad relativa por falta de capacidad, pues también es su derecho convalidar el acto por medio de su representante legal si sus intereses así convienen. Hablando del otro término de que una persona sin tener la debida representación firma a nombre de otro. ¿Cuándo puede pasar esto? Bueno, supongamos que mi tío está en Estados Unidos y él me marca y me dice, ¿sabes qué, hija? Necesito que compres una casa a mi nombre, pero no me manda ningún tipo de poder ni ningún tipo de mandato. Entonces, legalmente, pues yo no soy su representante, pero a mí se me hace fácil y voy con la persona que tiene una compraventa y sabes que mi tío está en Estados Unidos, quiere comprarte una casa. Haz un contrato de compraventa a su nombre, pero yo voy a firmar. Y la otra persona, pues por desconocimiento, acepta. Y yo firmo a nombre de mi tío, sin tener ningún tipo de poder. Obviamente, pues este contrato va a estar viciado de una nulidad. Se puede convalidar, por supuesto. Quizás la persona se da cuenta de su error y lo que hace pues es obviamente demandar para que se pueda convalidar este contrato, y mi tío pues con todo gusto ahora sí me manda un poder, o él directamente viene de Estados Unidos para poder hacer este contrato y comprarlo. Igualmente, si mi tío no quiere contratar y no quiere aceptar firmar él o mandarme un poder, quien va a responder por los daños y perjuicios voy a ser yo, porque firmé a nombre de una persona sin ser su representante legal. Entonces, pues el que había hecho el contrato de compraventa conmigo, pues va a tener todo el derecho de demandarme por los daños y perjuicios, si así fueran sus intereses. Posteriormente, bueno, aquí vemos cuáles son los tipos de representación de las que nos habla la ley. ¿Por qué es importante esto? Pues para saber quiénes son las personas que pueden estar representadas, cómo puede ser esto legal y que obviamente nuestro contrato pues no esté viciado de una nulidad por falta de capacidad. La primera pues es la legal, es obviamente la que establece la ley. Por regla general, por ejemplo, pues los menores de edad son representados por sus padres o tutores. Otra nos dice que es la voluntaria y es la que se hace por medio de un mandato o de un poder. Es el caso que hablábamos pues de mi tío que está en Estados Unidos y me manda un poder para que yo pueda comprar una casa a su nombre. Si bien yo estoy firmando, pues lo que yo firmo va a ser a nombre de él. Otra nos dice que es la judicial, la que se hace por decreto de un juez. Por ejemplo, cuando se hace un juicio sucesorio intestamentario y el juez nombra a un albacea. Y otra es la oficiosa y nos dice que esta se da en el caso de la gestión de negocios. Y nosotros recordamos que en la gestión de negocios es cuando por un caso de fuerza mayor la persona encargada de un negocio lo tiene que dejar y otra sin tener ningún tipo de mandato o sin estar obligada por la ley, bueno, pues que decide tomar las riendas de ese negocio para que no haya una pérdida mayor. Posteriormente vamos a ver los vicios de la voluntad. Para que nuestro contrato pueda ser válido completamente, pues nos dice que tiene que tener una ausencia de vicios del consentimiento. Y los vicios del consentimiento que tenemos son error, dolo y mala fe, temor o violencia y la lesión. Y ahora pues vamos a ver de qué se trata cada uno. En primer lugar, nos dice que el error es un concepto realmente falso de la realidad. Es cuando hay un desconocimiento de lo que es verdadero. No es un engaño, simplemente es un malentendido.
donde tú piensas que estás contratando para una cosa y resulta que era para otro. Nos dice que hay 3 tipos de errores. Está el error indiferente, el error de nulidad y el error obstáculo. El error indiferente es realmente un error que obviamente tienes un concepto diferente de la realidad, pero no afecta en nada el contrato. Por ejemplo, yo contrato contigo para comprarte tu casa, pero yo pensaba que tú tenías 32 años y en realidad tienes 33. Es un concepto erróneo de la realidad, pero bueno, no vicia nada el consentimiento de las partes. El error obstáculo realmente viene aquí mencionado, pues es aquel que no permite que exista como tal el contrato. Aquí ya no estamos hablando de un elemento de validez, sino de existencia, cuando realmente es tanto el error que pues ni siquiera puede celebrarse el contrato o existir, debido a que el objeto pues es completamente diferente, erróneo, tengo un concepto diferente. Por ejemplo, pues yo soy extranjera y yo tengo entendido o yo pienso que yo sí puedo comprar un terreno a orilla del mar, y resulta que no es así, es un error obstáculo. Pero bueno, el error que a nosotros nos compete como vicio de la voluntad es el error de nulidad, y nos dice que hay un error de hecho y un error de derecho. El error de hecho pues obviamente va a ser específicamente sobre lo que nosotros estamos contratando. Y supongamos que tú tienes 2 automóviles. Uno es un Chevy 2002 y el otro es un Chevy 2016. Entonces yo llego y te digo, oye, véndeme tu Chevy, me gusta mucho. ¿En cuánto me lo vendes? Y tú me dices pensando que te estoy preguntando del Chevy 2002. Te lo dejo en 30,000 pesos, pero yo estoy pensando en el Chevy 2016. Y bueno, pues a mí me parece una súper oferta y te digo, pero claro que sí, yo quiero tu Chevy, vamos a contratar y mañana mismo te traigo el dinero. Aquí no hubo un engaño, hubo un malentendido, una falta de información. Entonces, obviamente, bueno, pues hay un error que vicia la voluntad, porque lo que yo pienso que voy a adquirir en la compraventa es diferente a lo que tú me ibas a vender. El error de derecho, pues estamos hablando aquí un poquito más respecto a la norma o lo que yo pienso que puedo recibir. Entonces, quizás hacemos un contrato de arrendamiento en el que yo pienso que voy a tener derecho a subarrendar, a poner un negocio, a tratar la cosa como si fuera mía. Y resulta que pues no es así. Como arrendatario pues yo tengo ciertas restricciones, como no subarrendar sin que la otra persona me lo autorice, como no dañar la propiedad, como no tratarla como si fuera mía, sino cuidarla. No hay un engaño, simplemente hay un desconocimiento, hay un malentendido. El error y todos los vicios de la voluntad pueden convalidarse porque solamente es una nulidad relativa. ¿Cómo pueden convalidarse? Bueno, cuando las personas, independientemente del error que se cometió, pues deciden aceptar la voluntad y decir independientemente, por ejemplo en el caso del carro, bueno, yo quería el 2016, se me hace un superprecio, nos habíamos confundido, pero pues yo convalido y aún así 30,000 pesos me parece un precio accesible por un Chevy 2002, así que aún así quiero adquirirlo. Bueno, estos vicios de la voluntad hablamos del dolo, mala fe, la violencia o el temor. El dolo dice que es cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir al error a una persona. A diferencia del error que habíamos visto, que es un malentendido, el dolo y la mala fe ya es un artificio y sugestión para engañar a alguien. En sus actividades o en sus formularios, muchos de ustedes de repente tenían esa confusión, ¿no?
porque les puse un ejemplo sobre el dolo y pensaron que era error, pero la diferencia es que el error como tal es un malentendido, pero ninguna de las partes lo hace a propósito. Pero el dolo y la mala fe, una de las partes lo hace con toda la intención de engañar a la otra, con toda la intención de que contraten algo que pues no era su voluntad. En el caso del dolo, pues es la sujeción y el artificio directamente para que esa persona caiga en el error. Por ejemplo, no sé si hayan visto que hay personas a veces en el centro de Actopan que traen unas bolsitas de Liverpool y que dicen, no, pues aquí traemos perfumes originales sacados de Liverpool, pero pues somos vendedores de esta plaza comercial que salimos por comisión y los estamos dando en una super oferta al 50%, entonces son perfumes que te los están vendiendo en 200 o 250 pesos cuando su precio original es de 1,000 pesos para arriba, ¿no? Estas personas lo que realmente están vendiendo pues son productos clonados, son perfumes que pues obviamente no son originales, pero ellos no son honestos al decir que están vendiendo clones. Ellos dicen que realmente son saldos o que son perfumes que son originales sacados de Liverpool, les atraen su bolsita de Liverpool para inducir al engaño. Eso es un dolo. Mala fe es la disimulación del error una vez conocido, pues a propósito, para que la persona caiga. Y por ejemplo, pues una persona que vende joyería de chapa, que realmente pues no es oro, y llega una persona y dice, qué hermosa pulsera de oro, me encanta, ¿en cuánto la tienes? Y la persona se da cuenta que piensa que es de oro, ¿no? Y en lugar de decirle, no sabes qué es chapa, dice, pues está en oferta en 150 pesos. No, wow, está súper barata, dámela, pero ya ahorita te la compro. Esa persona no hizo que ningún artificio o sujeción para que cayera en el engaño. La otra persona pues solita cayó, pero se dio cuenta de ese engaño, de ese error y no hizo nada por sacarla. Respecto a la violencia o temor, pues es cuando una persona contrata respecto a algo, pero porque realmente pues la otra persona, o sea, por medio de ella o de un tercero, le infunde temor o violencia, puede ser física, psicológica, etcétera, ¿no? Para que contrate. Por ejemplo, hay un predio que está al lado de mi casa y la verdad es que a mí me urge expandirme porque yo quiero que mi casa sea mucho más grande y quiero poner locales y a mí me conviene mucho, pero mi vecino no la tiene a la venta. Entonces yo voy y le digo, ¿sabes qué? Si tú no me vendes tu casa, pues atente a las consecuencias, porque un día de esos puedes amanecer muerto, o porque un día de esos puedo ir y golpear a tu hijo, o puedo matar a tu perro, etcétera, ¿no? Entonces, pues este vecino contrata y me vende su casa, pero no porque haya sido su deseo hacerlo, sino porque yo lo amenacé, o quizás fui con un arma, o quizás lo golpeé. En la cuestión de vicios de voluntad, en primer lugar es importante decir que obviamente el que tiene derecho a reclamar la nulidad, pues es la persona que en este caso pues tuvo el vicio de dolo, de mala fe o contra el que ejercieron violencia. En segundo lugar es importante recalcar que igualmente es una nulidad relativa y se puede convalidar como, bueno, pues que la persona ratifique su consentimiento a pesar del dolo, la mala fe o la violencia. Pues decíamos que en el caso del dolo, pues a lo mejor a mí me vendieron ese perfume, pero pues resulta que me entero que no era original, que era un clon y me engañaron. Pero bueno, por 200 pesos que me podía esperar y resulta que aunque no es original, pues sí huele rico y me lo quiero quedar. En el caso de mala fe, yo pensé que esta pulserita era de oro y voy al empeño y resulta que era chapa. Pero igualmente me costó solamente 150 pesos. Y se ve muy bonita, parece de oro. Prefiero quedármela. O en el caso de violencia. Bueno, mi vecina me amenazó para que le vendiera su casa y me dijo cosas horribles, pero resulta que me pagó un excelente precio y yo encontré un predio que me interesa más y aunque se pasó y ejerció violencia y todo, pues siempre sí me conviene haber vendido mi casa y lo puedo ratificar. En el único caso como es el dolo, cuando ambas partes proceden con dolo, ninguna puede demandar la nulidad.
¿Cómo sería esto? Bueno, pues resulta que a mí me dieron un billete falso y me doy cuenta de 100 pesos. Y voy a una tienda y resulta que esas personas me dicen, mira, tenemos este maquillaje original de MAC padrísimo y ahorita lo tenemos en promoción a 100 pesos. Y yo con toda la intención pues los engaño dándoles ese billete que yo sé que es falso de 100 pesos, pero ellos con toda la intención pues me dan ese maquillaje que no es original. Pues ahí ninguna de las dos partes podemos alegar el dolo. Y hablamos de la lesión como un vicio de la voluntad. Este viene en el artículo 17 de nuestro Código Civil para el Estado de Hidalgo y dice, cuando alguno, explotando la ignorancia, inexperiencia o necesidad apremiante de otro, obtiene un lucro excesivo que es evidentemente desproporcional a lo que por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a pedir la nulidad del contrato. En la lesión, ¿qué es lo que está protegiendo? Bueno, pues a una persona que se encuentra en una situación vulnerable y la otra persona pues se aprovecha del contratando. Nosotros en la anterior clase veíamos la autonomía de la voluntad y decíamos realmente lo que las partes contratan es ley, ellos pueden contratarse a lo que quieran, pero la ley también protege a quien, a los sectores vulnerables, a las personas vulnerables que por su necesidad, su inexperiencia o realmente también nos decía su ignorancia, pues otros se puedan aprovechar. Por ejemplo, en un estado de necesidad, pues yo sé que tú tienes a tu mamá internada en el hospital, que necesitas ahorita muchísimo dinero y tienes un Jetta 2007. Y yo te digo, ¿sabes qué? Pues yo sé que ahorita necesitas mucho dinero, véndeme tu carro. Y tú dices, bueno, claro, tengo a mi mamá en el hospital, ya no tengo. Pero ¿qué crees? Nada más te voy a dar 5,000 pesos. Y te los doy ahorita y yo sé que, yo sé que en ese momento tu mamá necesita un medicamento y estás en un momento de necesidad extrema. Dices, ok, dámelos. Obviamente un Jetta 2007 no cuesta 5,000 pesos. Fue un momento que me agarraste de necesidad y yo puedo demandar la nulidad de ese contrato. Por ignorancia, pues hay personas a lo mejor indígenas o que no han tenido cierto tipo de conocimiento y que quizás tengan cositas de oro, centenarios, y yo sé que eso es un centenario y me aprovecho de tu ignorancia y te digo, ¿sabes qué? Te voy a dar 50 pesos por ese centenario que tienes. Y pues ese indígena en su ignorancia me lo vende. Obviamente pues si se asesora después o le dice, no, ¿sabes qué? Es que eso no costaba un centenario, bueno, pues puede demandarme la nulidad. Nos dice que hay una nulidad objetiva y se considera lesión toda desproporción que exceda de cierta tasa legal. Bueno, en este caso también la ley protege a las personas cuando hacen, por ejemplo, cuando obtienen algún tipo de préstamo y que por su ignorancia o su inexperiencia pues les quieren poner intereses sumamente grandes. Aquí estamos hablando en materia civil, la mercantil es muy diferente. Y subjetiva dice se considera lesión toda desproporción evidente que provenga de la explotación de ciertas circunstancias de la víctima, las cuales motivaron la falta de equivalencia de las prestaciones. Bueno, y por último les tengo este cuadro donde ponemos cuáles son los elementos de validez que pueden causar la nulidad relativa o la nulidad absoluta, recordando que la nulidad relativa es aquella que se puede convalidar. La nulidad absoluta es aquella que ya no se puede convalidar y una vez declarado el acto nulo ya nunca va a surtir efectos. La única que tiene una nulidad absoluta es la licitud en el objeto, motivo o fin. Por supuesto, nunca va a poder surtir efectos un acto que es contrario a la ley. En nulidad relativa tenemos lo que es la falta de capacidad legal, los vicios de la voluntad o la falta de forma, los cuales pueden o no convalidarse, y en caso de que se convaliden, bueno, pues el acto va a ser completamente válido, existente y va a surtir sus efectos. Muchísimas gracias, eso es todo por elementos de validez del contrato.